tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. El psicoanálisis ha subvertido 5 pilares de la civilización: La lógica, biología, política, ética y estética. Psicoanálisis y civilización. Donde lo más particular de ti hace la diferencia. Psicoanálisis y civilización. Un espacio lacaniano para la gran conversación. Pensar, hablar y escuchar. Buenas noches, auditorio de Radio Zacatecas. Estamos al aire aquí en nuestro programa Psicoanálisis y Civilización, como todos los jueves, con el psicoanalista Aldo Ávila. Hola, Jaime Alanis, ¿cómo estás? Bienvenido, auditorio. Bien, pues buenas noches. Pues vamos a empezar por invitar a nuestro auditorio a un evento importante que tenemos en el mes de mayo, a las jornadas psicoanalíticas, que será el 8 y 9 de mayo, ¿no es así, Aldo? Así es, auditorio, los invitamos a que ya vayan pensando en la jornada psicoanalítica que realizaremos a través de la convocatoria de la UAS, ¿sí? La Unidad Académica de Psicología, Espacio Lacaniano, la Nueva Escuela Lacaniana y la Federación Americana de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana. En conjunción estamos organizando este evento que es bien importante para la cultura psicoanalítica zacatecana que ya se está gestando, en donde tenemos por trabajar temas muy atractivos, nos parece, para la época que vivimos nosotros en la humanidad, que son varios puntos, Jaime. Es una conferencia, bueno, primero el invitado es el psicoanalista, el doctor Luis Darío Salamone, que él es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la Nueva Escuela Lacaniana, de la FAPOL. De la FAPOL, que es la Federación, bueno, la Federación Americana de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana, es también quien está organizando esto, pero él en el sentido muy estricto, digamos, pertenece a la escuela argentina, la Escuela de Orientación Lacaniana, la EOL, la famosísima EOL, que como muchos tal vez la conocen, es la escuela más grande de psicoanálisis que tiene el continente americano. Entonces, bueno, él es miembro de ahí. Y él es cofundador a nivel internacional de lo que es el tratamiento de adicciones con el método psicoanalítico. Exactamente, el TIA. Uh-huh. Sí, él es cofundador junto con el psicoanalista Mauricio Tarrar, que ahora es el presidente de la Federación Americana de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana. Así que tenemos muy buenas manos participando en este evento. Le decimos al auditorio que se tratará, bueno, habrá la presentación de un libro, el último libro de Salamone, que es El silencio de las drogas. Entonces, tal cual, es un libro representativo, producto, como dices tú bien, de esta gran empresa que es el TIA, ¿sí? TIA significa toxicomanías y alcoholismo, el tratamiento realizado por la Clínica Lacaniana, al respecto, que es, dicho sea de paso, el tratamiento más exitoso que se tiene en términos estadísticos para este tipo de problemáticas subjetivas. Entonces, tenemos eso, tenemos una conferencia magistral que se llama Celos en lo femenino y celos en lo masculino. Es decir, hombres y mujeres celosos y celados. No es lo mismo, quiere decir que no es lo mismo la manera en cómo celan los hombres que cómo celan las mujeres, y lo que se pone en juego en cada uno de los sexos. A propósito del programa de hoy,
Bueno, será muy interesante, será una conferencia magistral abierta al público general. Tendremos también un seminario para los estudiantes universitarios o profesionistas que se llama Amores Imaginarios, Simbólicos y Reales. Digamos que el estatuto del amor desde la perspectiva psicoanalítica escuchada en la clínica contemporánea. Y para finalizar habrá una presentación de casos, una mesa donde se van a presentar casos que tengan que ver con estos temas, con el amor, con los celos y con las toxicomanias. No, pues muy interesante, muy completo el programa de estas jornadas que serán el 8 y 9 de mayo aquí en nuestra ciudad, en Zacatecas. Estos eventos serán en el foyer del Teatro Calderón. La UAS también de alguna manera colaborará con dicho evento, y pues para mayores informes, porque tenemos cupo limitado, pues pueden mandarnos un mensaje de texto o pueden contactarnos a los siguientes teléfonos: al 492-102-9109, igual 492-105-3238, y también nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que nuestro Facebook es Psicoanálisis y Civilización, y nuestra cuenta de Twitter es @espaciolacansac. Así es, Tania. Entonces hay muchas formas de contactarnos. En un momento dado pueden hablar a cabina y seguramente podrán también darles el contacto de nosotros. Asimismo, en la oficina de la Unidad Académica de Psicología. Les iremos recordando este evento. Así que bueno, pasamos de lleno a la última emisión que estamos dedicando en particular a las mujeres. Sí, a propósito del Día Internacional de la Mujer, aunque como el auditorio que nos sigue se habrá dado cuenta que generalmente terminamos hablando de lo enigmático que es este continente negro del cual hablaba Freud, oscuro, enigmático, que significa, digamos, el goce femenino, ¿sí? En términos coloquiales podríamos decir el mundo de lo femenino, la lógica de lo femenino, la psicología de las mujeres, podemos decir. Y bueno, y no es azaroso porque, como hemos comentado varias veces también, vivimos en el siglo XXI, que es un siglo realmente que se anuncia como dominado por lo femenino. Ya venía desde la mitad del siglo pasado imponiéndose, digamos, la fórmula femenina en la vida social, con todas las transformaciones que hemos comentado acá, en el otro social, en el otro político, en el otro laboral, en el otro familiar, en el otro sexual. Sí, es decir, esta posibilidad que ahora tienen las mujeres, en términos generales, de poder acceder a estos ámbitos de una nueva manera. Incluíamos también, Tania, ¿recuerdas el aspecto tan importante que significa la inclusión o el acceso que tienen ahora las mujeres al saber, a la universidad, a los grados, pero al conocimiento en general? Nos comentabas una anécdota que escuchaste de un taxista, ¿no es así? Que decía el taxista que las mujeres que estudiaban terminaban solteras, ajá, claro, que no se casaban, que decías que bueno, que si tú eras una mujer que se dedicaba mucho al estudio, a tu vida profesional, pues no terminabas teniendo hijos. Teniendo hijos, decía. Teniendo hijos, ajá, iba enfocado a eso el comentario. Se quedaban solitas, recuerdo. O sea, pero pues es una ideología, es una reacción que también hay que comprender, mujeres, que los hombres tengan que reaccionar ante todas estas transformaciones que han sucedido en la vida pública e íntima, y pues son amenazas, ¿no?, que hacen
las ideologías masculinas, que en cierta parte tienen razón. Vamos a decir por qué. Porque si antes la mujer no tenía acceso a lo laboral, a la potencia económica, sí, al desarrollo profesional, el libre goce sexual y al conocimiento, al mundo del saber, realmente tenía demasiado tiempo para dedicárselo al marido o a los hijos, ¿sí? Entonces, ahora en vez de marido hay mucho tiempo que se le puede dedicar a estos rubros, al desarrollo profesional, al libre goce sexual, al saber, al conocimiento, etcétera, a la potencia sexual, a acumular dinero, ¿por qué no? Así que es una transformación que no debería de exentar a los hombres en su ánimo de que, a pesar de todo eso, puedan atreverse a conquistar a una mujer. Sí. Pareciera que le tienen miedo a las mujeres que leen. Sí. De hecho, sabes, una frase muy sonada en redes sociales, en los famosos memes, que dice: todos los hombres le tienen miedo a aquellas mujeres que leen mucho. ¿Ah, sí? Sí. Mira, puede ser por lo mismo, ¿no? Porque es una novedad. Antes, digamos que era una exclusividad de los hombres tener el libre acceso al saber y al conocimiento, y ahora no. Sí, ahora ¿con qué van a apantallar a las mujeres? Si no las pueden apantallar con el saber intelectual, con el dinero, con el estatus social, sí, y con la libre goce sexual, ¿con qué la puede apantallar? Aparentemente se reduce el margen de maniobra de los hombres como para poder acceder a una mujer o conquistarla, pero más aún, creo que el punto agudo está en lo siguiente: enamorarse de una mujer. Sí, porque ellos también se ponen en una postura bastante cómoda, ¿no? Sí, un poco complicada. A veces las mujeres dicen, no, pues uno tiene que rogarles, ¿no? Cuando hace mucho tiempo decían, no, a la mujer es a la que se le ruega. Entonces ahí es como un choque de ideologías, no sea, como diría Bauman, ¿no? También están las relaciones líquidas, el cero compromiso, ¿no? Con estas propuestas de los famosos free, que significa libre, que es una relación libre en la que no hay compromisos sociales, simplemente el estar juntos entre ellos en el momento en el que quieran y ya, sin ataduras. Bueno, son formatos, son paradigmas contemporáneos que existen, más allá de las quejas al respecto, pero hemos visto como, por supuesto, Tania, esta inversión de los roles, ¿no? Hablábamos de esa masculinización, que se lee así, tal vez es una mala lectura, pero aún es vigente, la masculinización de las mujeres, que esto quiere decir que las mujeres toman ahora los roles que estaban justamente dedicados a los hombres. Y por el otro lado, la feminización de los hombres, que toman los roles que antes estaban privilegiados a las mujeres. ¿Cómo puede ser esto que dices, de que se hacen del rogar o se hacen del desear? Sin embargo, hay una queja que podemos decir que no se ha movido por parte de la mujer, que es esa sensación de no ser amada, de no ser, digamos que lo suficientemente amada, o que no hay hombres que las puedan amar de la manera como ellas merecerían, ¿sí? O quieren. Tampoco es lo mismo, ¿no? Está entonces de fondo el problema del amor ahí. ¿Sí? ¿Cómo pueden ser las mujeres actuales que puedan preservar ese deseo de los hombres por ser amadas? ¿Sí? Que el hombre quiera amar a una mujer. Ya veíamos en las emisiones pasadas que
Hablábamos del factor cultural, ¿no? Del factor lo que piensan las italianas, los alemanes, las argentinas, las francesas, donde podemos entonces pensar el amor en términos de mundialización e incluso armar las parejitas. ¿Sí? Por ejemplo, ayer a la hora de la comida salía nuevamente el comentario de a los alemanes les gustan las mexicanas. Uh-huh. ¿Por qué razón? Cuéntanos. Bueno, decía desde el asunto estético, pero sobre todo por hablábamos en particular de Oaxaca. Los rasgos. Por la cuestión de la potencia anfitriona que tiene la mujer en ese estado, ¿no? Esa mujer oaxaqueña que no tiene, digamos, empacho en poder atender al hombre a nivel de la comida, de la bebida, de todos los niveles, y no hacerse menos o no pedir en ese sentido algo específicamente a cambio, sino es una manera de presentarse como digamos basta, son mujeres es como parte de la bastas. Es así, son dadivosas, es parte de la cultura, la comida nunca falta, por ejemplo. Sí, bueno, por algo es la comida más. O sea, te invitan yo viví allá 5 años, te invitan a una fiesta y es así, cada quien llega a la fiesta, por ejemplo, con un cartón de cerveza, ¿no? Es así como parte de, o sea, la fiesta es para 2-3 días, ¿no? Y comida en abundancia. Sí, esa generosidad, esa mujer generosa, entonces se dice que al alemán le puede gustar. Tú misma hablabas de las francesas, ¿no? Uh-huh, de cómo era, de que una mujer francesa no quiere que el hombre francés le haga todo. Ella dice, soy una mujer independiente, yo puedo todo, yo hago sola, no me abras la puerta del carro. Y de repente un francés se topa con una mexicana, la mexicana, como ahorita lo mencionas, la misma característica de, pues a mí me encanta hacer de cocinar, podemos comer juntos, es como más dedicado al hogar. Entonces al francés le encanta ese tipo de mujer. Mientras tanto, una misma francesa dice, no, soy independiente. Es como lo contrario ahí. Sí, entonces vemos cómo se sigue haciendo un esfuerzo de alcanzar la proporción sexual. Sí, nada más que ahora se recurre al fenómeno de la mundialización, de la globalización, apoyado por todos los favores de la tecnología y de las ciencias de la comunicación, para permitir este tipo de enlaces. Hemos hablado ya de las páginas que literalmente se dedican a hacer esos enlaces, esas flechas de Cupido a través de la web. Uh-huh. Sin embargo, el psicoanálisis, en particular lo que es la enseñanza lacaniana, nos dice que no hay proporción sexual. ¿Sí? Y esto quiere decir, no hay proporción sexual, quiere decir, no hay una compatibilidad total, o sea, proporcional, entre las mujeres y los hombres. Una pareja, entonces, por definición, es desproporcionada. No tiene una relación especular, no es este fantasma que se tiene mucho al pensar en la vida amorosa, de él, si yo doy A, tú me tienes que dar A, ¿sí? Si yo no hago B, tú no tienes que hacer B. Es decir, donde se aplican una serie de reglas que aplican y restringen a ambos lados de la pareja, es sin importar otra cosa. Sí. Y no hay proporción sexual. Es una tesis muy fuerte, pero que nosotros vemos como la cultura y la vida amorosa contemporánea nos va demostrando. Hemos puesto el ejemplo de que hay parejas que son el elefante con la ratoncita y son el lápiz con la mochila, y se van haciendo ese tipo de parejas que son realmente legítimas, ¿sí? Porque eso nos dice la clínica, que están plenas, digamos, de fuertes lazos libidinales. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Usted
Está escuchando Psicoanálisis y Civilización. En un momento continuamos. Radio Zacatecas, la radio pública que nos conecta. Radio Zacatecas, conéctate 92 224 85 y 92 405 32. En la red www.radiozacatecas.mx. La radio pública que nos conecta. Psicoanálisis y civilización. Ya regresamos. Bien, continuamos con nuestro programa Psicoanálisis y Civilización. Tania, pues estamos abordando, ahora sí, danos tu perspectiva desde esta cuestión de cómo las mujeres de alguna manera han incursionado también en la cuestión política. Sí, ya una vez lo habíamos mencionado en esta misma serie de programas, hablábamos de que en el ámbito, por ejemplo, de la ahora reforma electoral, de donde cambia el Instituto Nacional Electoral de IFE a INE, ahí se incluye que ya las mujeres tengan un 50%, se incluye el principio de paridad de género, en donde, es decir, si hay 4 candidatas por el partido, tienen que ser 2 mujeres y 2 hombres, entonces así de esa manera se equipara un poco los 2 géneros. En pos de la equidad. En pos de la equidad, es lo que ahí se habla. Y eso hay que decirlo, auditorio, realmente es una cuestión imaginaria. Pensar que se logra la equidad en términos matemáticos. Por ejemplo, sí, ahorita que dices eso, era lo mismo que suponían al plantear esta reforma, en donde decían, bueno, pues a las mujeres las ponen en los distritos en donde no van a ganar. Entonces, pues bueno, lo de equidad nada más como para cumplir el requisito. Supuestamente el instituto verifica que no se haga eso y todo, pero pues la realidad es la realidad va a ser otra. Ahora se va a ver en el 7 de junio. Es cierto, ¿no? Eso no quiere decir que no siga vigente, digamos, ese esfuerzo por mantener de lado a ciertas mujeres, porque hay otras que las ponen al frente, ¿no? Es decir, hay mujeres, y tenemos varios casos, como podemos decir el de Marta Sahún, el de Elbester Gordillo, por ejemplo, que en su momento, por cuestiones políticas, las ponían en primer plano, ¿no? Ahora recientemente tenemos el lamentable caso de la censura que hace MBS a Carmen Aristegui, siendo una mujer que más allá de su sexo es una persona con toda una trayectoria y una posición periodística bastante respetable, y que no es por un asunto de género que la censuran en MBS. ¿Sí? Definitivamente no es un asunto de género, aunque puede prestarse otra vez desde los imaginarios más vulgares a creer que se trata de que si fuera entonces un hombre eso no hubiera sucedido. Creo que ya no, creo que estamos en un gran avance, en un momento de la civilización donde se ha avanzado bastante al respecto, y me parece que más bien se ha politizado por las conveniencias en cada caso de cuándo hacer valer la cuestión de la política de género. Es decir, por ejemplo, se puede en ciertos casos donde hayan más hombres o ciertos hombres que no les convenga que entren en una contienda política, eliminarlos en pos de la política de género, ¿sí? Es decir, quitamos estos hombres y en pos de la política de género ponemos más mujeres para alcanzar entonces esa paridad que está representada por 50 y 50 que dices, Tania. Sí, así es, Aldo, lo decíamos, en esta reforma se habla de ese principio de paridad.
No, ese es un imaginario, esa es justo la proporción. Ahí ven ustedes una proporción exacta, 50 de este lado y 50 de este lado. Y pudiéramos pensar que en cada uno de los casos es la mitad de la manzana. Y entonces suponemos que la otra mitad está del otro sexo. No es así. No va a haber entonces una relación de identidad. Podrán haber la equidad de género en relación a la posibilidad de votar, de ser candidatos, etcétera, pero cuando se implementa, por ejemplo, esta fórmula del 50 y 50 dentro de las parejas contemporáneas, ustedes van a ver que regularmente, muy frecuentemente, esto fracasa, ¿sí? No es que los hombres, vamos a imaginar una pareja, ¿no? Y entonces el hombre va a poner la mitad del gasto y la mujer va a poner la mitad del gasto, y el hombre va a lavar los trastes, a matar su lapsus, te traicionó tu inconsciente. Pero bueno, es lavar los trastes la mitad de la semana y la mujer la otra mitad de la semana, y lavar la mitad de la ropa y la mitad de la ropa, y el hombre cuidar la mitad del tiempo a los niños. Pues y la muchos mitad del así tiempo. lo hacen, muchas parejas actualmente así lo hacen, y es bastante desastroso, ¿no? Bueno, yo he visto, bueno, no llega a ser a veces tan conveniente, ¿no? No, por ejemplo, también en otros sentidos se invierten los papeles, ¿no? La mujer es la que sale a trabajar y el hombre es el amo de casa. Es otra cosa. Es otra cosa, pero cuando se intentan dividir, así como esto que dices tú, 50 y 50, eso fracasa. No se puede decir, o sea, vamos a poner ya el punto extremo, ¿no? No se puede decir, tú vas a tener la mitad de los hijos y yo a la mitad de los hijos. Es decir, hay cuestiones fundamentales. La fuerza, en términos clásicos, la fuerza está sobre todo del lado de los hombres, la fuerza física. Y de ahí todo este rol antropológico de que el hombre fuera el que defendiera, el que peleara, el que cazara, ¿sí? Es decir, hay fundamentos. Ahora el hombre ve un ratón y le dice a la esposa, mátalo por favor porque tengo miedo. Sí, de verdad. Sí, la mujer es, por factores biológicos de fondo, la única que puede tener el embarazo y el parto. ¿Sí? Entonces hay cuestiones de raíz que son imposibles de eliminar por más imaginarios, sí, propuestas así simbólicas como esta del 50 y 50, que están destinadas al fracaso. Déjenme decirles que el psicoanálisis, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ha tenido una participación muy importante en la ONU a propósito de la discusión de la política de género, en donde, entre otras cosas, ha tenido que introducir y esclarecer este rasgo de lo imaginario alrededor de las políticas de género. Cosas muy serias y muy formales. Por ejemplo, tengo amigos divorciados en el DF, donde ellos, por la distancia y demás, ellos se dividen a los hijos 10 días y 10 días. Y para los niños sí llega a ser como bastante perturbador el estar 10 días en una casa con una regla, 10 días en otra casa con otros horarios y otras reglas. ¿No? Pues vamos en esta parte del 50 y 50, ¿no? De esa parte del querer ser también justo, la mitad del tiempo y la mitad del tiempo. Y es cuando los niños, como dices, llevan la peor parte. A ver, ahí, en este ejemplo de los 10 días y los 10 días y la diferencia de reglas, exactamente. ¿Dónde entra la cuestión de la diferencia sexual? Entra ahí. Aunque no son las mismas reglas cuando están los 10 días con el padre que cuando están los 10 días con la madre. Está la diferencia. ¿Sí? No es de que ahora vamos a arreglar las mismas reglas cuando esté contigo que cuando esté conmigo, para que el niño no vea variación. Bueno, es verdad, la diferencia sexual, auditorio, hay que decírselos,
se construye no en la adultez, sino se construye en la niñez. Y Freud lo enseña con todas sus letras, que lo construye en gran medida por la percepción de la diferencia sexual anatómica. Sí, ahí hay una construcción simbólica de un órgano real. ¿Qué pasa? Voy a intentar retomarlo desde otro ángulo. Hay en la vida contemporánea grandes esfuerzos apoyados por la tecnología y la ciencia como para eliminar esos rasgos genitales, ¿sí? Esos factores sexuales anatómicos. Es otra vez una cuestión ilusoria pretender que extirpando el pene o extirpando los senos realmente se va a alcanzar la identidad de percepción que tiene un sexo u otro, es decir, la famosa transexualidad, como si fuera un asunto de carnes, si no lo es. Ese es el origen de la cosa. O sea, ¿por qué lo hacen? Porque saben muy bien que es a partir de la diferencia sexual anatómica como se origina la diferencia entre los sexos. Pero el psicoanálisis da cuenta de que no se queda en un asunto biológico, sino que pasa totalmente a una cuestión lógica, que es la posición del poder tener y perder, a diferencia de la posición imaginaria de poder no tener y ganar, y poderlo algún día tener. Nos piden un corte y regresamos con esto. Usted está escuchando Psicoanálisis y Civilización. En un momento continuamos. Zacatecanos unidos por la radio. Radio Zacatecas se escucha en vivo en todo Estados Unidos a través de la plataforma Audio Now. Marca el 712-432-7072 y recibirás nuestra señal gratis en tu teléfono móvil. Avisa a tu familia. XHZH, Radio Zacatecas, la radio pública que nos conecta. Psicoanálisis y civilización. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en nuestro programa Psicoanálisis y Civilización y pues continuando con este tema, Aldo, platicándonos de nuevo de lo que decíamos, de que a veces se habla en cuanto a cuestiones de equidad de género del 50% y 50%. ¿En qué relación? ¿Por qué le llamamos que es un imaginario? Bueno, terminábamos diciendo que se trata de un imaginario que a través de una proporción simbólica, incluso matemática numérica, es decir, cuantificable, por eso el ejemplo de la mitad de la semana, la mitad de los trastes, la mitad de los pañales, etcétera, la mitad de la renta, la mitad de la luz, es un imaginario, imaginario aquí sí en el sentido de lo ilusorio al respecto de la imagen, de imaginar ese tipo de cosas, pensar que con ese tipo de acuerdos entonces se va a alcanzar una armonía entre los hombres y las mujeres, o entre el hombre y la mujer. Eso no es así. ¿Sí? Y no es así porque lo que está en juego entre los hombres y las mujeres son, desde la perspectiva psicoanalítica, son formas de gozar distintas. Entonces, siempre, por más que futuricemos y pensemos en qué va a pasar en 50 años, lo que va a estar de fondo es la diferencia en la manera de gozar, porque esa es la que subyace cualquier tipo de relación entre los sujetos. Es decir, no solamente en la diferencia de un hombre con otra mujer, sino en la diferencia de una mujer con otra mujer,
y una mujer con con otros hombres, ¿sí? Sí, la diferencia finalmente entre hombres y mujeres, la diferencia de un sujeto a otro sujeto, aunque fueran gemelos. Sí, vamos al uno por uno. Siempre vamos al uno por uno. Entonces, aunque fueran gemelos, lo podemos encontrar, esa ilusión, ese rasgo, Tania y auditorio, en el 50 y 50, ¿no? Parecieran idénticos, 50 aquí y 50 acá. A nivel de la imagen, de lo imaginario, parecen gemelos, pero no lo son. Ni los gemelos son idénticos. No, los gemelos no tienen las mismas formas de goce. Ahora, hay toda una explosión de este imaginario en términos de la vida social en el mundo. De ahí toda la promoción unisex, ¿sí? Productos unisex, ropa unisex, costumbres unisex, como puede ser, a propósito, el caso de estos hombres que se pintan metrosexuales, ¿no? Es decir, donde ellos defienden el derecho de estilizar su imagen así como lo hace la mujer, ¿no? Bien, está la gran fantasía científica de por fin poder alcanzar un hombre embarazado, ¿no? Uh-huh. Y cuando, si es que eso lo logra la ciencia, cuando eso se logre, lo que van a hacer es tomar las fotos donde parezcan gemelos, otra vez, 50 y 50, ¿no? Ahora también los hombres podrán procrear. Y no, aunque sucediera eso, no cancelaría lo que estamos demostrando de facto, que los gemelos no pueden gozar de la misma forma. Y que lo que nos enseña el psicoanálisis es que, sobre todo en el caso de lo femenino, el goce tiene una puerta hacia lo ilimitado, una puerta grande hacia lo ilimitado. De ahí este tipo de frases, Tania, como psicologizadas un poco, como decir que la mujer puede hacer tantas cosas a la vez. Sí, está el rasgo de lo ilimitado y al mismo tiempo, sí, está la exaltación de lo femenino, ¿sí? Se pone eso como si fuera una virtud y no lo es, ¿sí? El hombre, podremos desde esa ideología, según esa psicologización, no hacer tantas cosas a la vez, pero no se trata de una falta de capacidad, sino de que el goce el hombre tiene en sus formas de goce una puerta más pequeña hacia lo ilimitado. A diferencia de la mujer. Pero estamos hablando en términos de goce, o sea, la mujer puede gozar de muchas cosas, lo cual no la hace en ese sentido como más eficiente. El ejemplo que ponían de la mujer en el DF puede estar manejando y pintándose y saludando y contestando el celular al mismo tiempo, no quiere decir que todas esas cosas las haga bien. Sin embargo, se puede atrever a hacerlo, es cierto, se puede atrever a hacerlo. Es práctica. Tiene un acceso al goce ilimitado. Puede gozar ilimitadamente, en ese sentido puede gozar de muchas cosas. ¿Y por qué no? Al mismo tiempo, en términos de la sexualidad contemporánea, hay una promoción, que eso no es nueva, sino la promoción actual es lo que es nuevo. En la psicología sexual femenina, igual, de demostrar esa potencia sexual. Y en términos pornográficos significa esa posibilidad de una mujer de estar al mismo tiempo con una cantidad de hombres distintos. Creo que se llama el gangbang,
es un término. ¿Qué es ese? Es el gang, es de una banda, ¿no? El gang sexual propio de una mujer con una cantidad fuerte de hombres, ¿sí? Es una promoción. Entonces, otra vez, una cosa es que la mujer tenga una puerta abierta a ese goce ilimitado, y otra cosa es que ellas mismas dejen de cohabitar en el mundo masculino, en el mundo del límite, del cual en tiempos anteriores, ¿sí?, podrían ellas definitivamente estar muy subyugadas. Es decir, no se trataba del gangbang, sino se trataba del ningún hombre. O sea, de usted, mujer, no tiene derecho al goce sexual, a los extremos de la extirpación del clítoris. Y sin embargo, lo femenino decía, bueno, no es mi única vía de gozar. Es decir, el hombre, en su ambición y en su ferocidad, es capaz de encerrar a la mujer con la ilusión de que de esa manera ella va a dejar de gozar. Y no es así. Y no es así, ¿sí? Ahora, la mujer contra la mujer. El que la mujer tenga esa potencia, ese acceso al goce ilimitado, que no necesariamente es mortificante, puede ser vivificante, sí, puede ser puede ser del orden de la felicidad o de la satisfacción plena en la mujer, permitirse ese acceso por ejemplo, al gozar libremente de su actividad sexual. No necesariamente con tantos hombres y menos a la vez, sino con uno. Pero hay cantidad de mujeres, ¿sí?, y eso lo sabe muy bien el psicoanálisis, lo sabe muy bien la clínica psicoanalítica, que a pesar de estar en el siglo XXI, en toda esta potencia de probabilidades, en este despliegue de la libertad, de su goce sexual, etcétera, no lo hacen, no lo pueden hacer. Porque las mujeres, aunque tengan esa puerta hacia el goce ilimitado, también tienen, digamos, la censura propia, las reglas que habitan principalmente en la lógica masculina, en la lógica de las leyes, de las reglas, en la lógica del significante. Así que Freud decía, tienen un pie fuera de esas reglas y un pie dentro. Bueno, ese pie que sigue dentro, afortunadamente, sí, es desafortunadamente lo que a muchas mujeres las hace restringirse a pesar de vivir en el siglo XXI. Ya no hablo de ese goce sexual abierto y espléndido, sino el poder gozar sexualmente con un hombre. Así que se equivoca el movimiento freudo-marxista en ese sentido. No es que la cultura reprima a las mujeres, ¿sí? No era suficiente que la cultura levantara esa represión a las mujeres, sino que la mujer misma, ¿sí?, dado que su super yo en términos freudianos, su conciencia moral, su regulación es como la del hombre, digamos, es del mismo tipo que de la del hombre, es decir, obedece a las reglas del lenguaje, ella misma se lo restringe. Aún estando en una cultura como la que vivimos, no necesariamente en Zacatecas, aunque aquí también se da, sí, sino en el siglo XXI en términos generales, no es suficiente como para que las mujeres auténticamente puedan saber hacer un uso, tener un buen uso de ese goce ilimitado en pos de su propia felicidad. Sí, aunque haya esa promoción, pongo un ejemplo, y mujeres que digan, bueno, a partir de hoy yo voy a disfrutar, etcétera, y voy a circular en el círculo, digamos, social, no es suficiente porque pueden atreverse a hacerlo, o hay casos que bajo el efecto de las drogas o el efecto del alcohol y sus combinaciones, la mujer puede permitirse una cantidad de cosas. Lo vemos, un caso de muchas jovencitas
Y al día siguiente o los días posteriores lo que va a caer es la sanción superyoica más feroz. Es decir, no se trata de un asunto conductista, ¿sí? De vamos, hazlo, inténtalo. Sino se trata de eso, de la relación que esa conducta tiene con el superyo de las mujeres, que es ahí, y con esto puedo terminar la idea, de igual magnitud o más feroz que el masculino. ¿Sí? Es decir, lo ilimitado también se desborda en el superyo femenino. Es decir, la mujer puede ser todavía más severa consigo mismo que lo que puede ser el hombre con ella, o lo que puede ser el hombre consigo mismo. Eso es, auditorio, descubrimiento psicoanalítico, y eso es formalización psicoanalítica. Nosotros lo sabemos de facto. ¿Por qué? Porque lo escuchamos en la clínica, porque hacemos todo un trabajo teórico al respecto. Así que, ¿de qué depende entonces? Es la pregunta, ¿no? ¿De qué depende? Y la respuesta está en cada una de las personas que nos está oyendo, ¿sí? De lo que ellos sienten, de lo que ellos viven como deseo, como anhelo y como restricción, y cómo lo van viviendo en cada una de las épocas de su vida. ¿Sí? De eso depende. ¿Sí? Depende de la relación que tiene cada una de las mujeres con su propia potencia o con su propia impotencia. De eso depende. Es decir, no dejamos nosotros de poner entonces en primer plano el deseo de cada uno de los sujetos, ¿sí? La subjetividad de cada quien, y en un segundo tiempo, digamos, las circunstancias que los rodean, porque las circunstancias pueden cambiar si el sujeto así lo desea. Bien, pues dejamos entonces en este punto esta serie por ahora, a propósito de las mujeres y los hombres, por supuesto, y no sin antes invitarlos nuevamente a que se comuniquen con nosotros los interesados al seminario de Luis Darío Salamone. Bueno, la jornada psicoanalítica, que será el 8 y 9 de mayo aquí en la ciudad de Zacatecas, y pueden contactarnos al 492-102-9109. Y también les recordamos nuestras cuentas de Facebook, que es Psicoanálisis y Civilización, y nuestra cuenta de Twitter, que es @lacansac. También el teléfono 492-105-3238. Les recuerdo, también pueden preguntar en la Unidad Académica de Psicología, y por qué no, también aquí en cabina seguramente tendrán la manera de contactarnos. Agradecemos la cabina y que esté muy bien, auditorio. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. La palabra tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. El inconsciente no está en lo más profundo de ti, sino en cualquier acto. Te esperamos en la próxima emisión de Psicoanálisis y Civilización, un espacio lacaniano, la gran conversación.